Bienvenidos a una nueva inmersión en el mundo de nuestros ancestros. Cazadores-recolectores. Vale. ¿Imaginas un mundo en el que la felicidad del hombre estaba ligada a la promiscuidad de la mujer? Interesante. Suena contradictorio, ¿verdad? Sí. Pues hoy vamos a explorar esta idea centrándonos en la experiencia masculina y cómo la promiscuidad femenina, lejos de ser un problema, contribuía a su bienestar y seguridad. Es cierto que choca con nuestra visión actual de las relaciones, pero si nos adentramos en la dinámica social. De los cazadores y recolectores encontramos que la promiscuidad femenina cumplía un papel fundamental en la cohesión del grupo Entiendo. y en la estabilidad emocional de los hombres. Pero la idea de que la felicidad de un hombre dependa de que su pareja tenga múltiples compañeros sexuales choca frontalmente con la idea actual de la monogamia como base de una relación sana. Claro. ¿Cómo podemos entender este cambio de paradigma? La clave está en entender que la monogamia, tal y como la entendemos, hoy en día es un concepto relativamente nuevo en la historia de la humanidad, ligado a la aparición de la agricultura y la propiedad privada. En las sociedades cazadoras-recolectoras, la idea de posesión individual no existía y la promiscuidad femenina se integraba en una estrategia de supervivencia colectiva. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funcionaba esta estrategia? Imagina un grupo de cazadores-recolectores donde las mujeres mantienen relaciones con varios hombres. Esta práctica, lejos de generar conflicto, creó una red de apoyo mutuo donde todos se sentían responsables del bienestar de las mujeres y los niños, independientemente de quién fuera el padre biológico. Es decir, la promiscuidad funcionaba como una especie de seguro social para la tribu. Exactamente, para los hombres, esta dinámica significaba una menor presión individual. Sabían que en caso de accidente o muerte, otros hombres cuidarían de su familia. Esto les permitía vivir con menos estrés y ansiedad, lo que sin duda repercutía en su bienestar emocional. Es interesante cómo lo que hoy podría verse como una fuente de celos y conflictos en el pasado era un pilar de la estabilidad social. Así es, al no existir la idea de posesión exclusiva. Sobre una pareja, la promiscuidad femenina no generaba rivalidad. Entre los hombres, de hecho, fomentaba la cooperación y la camaradería. Todos se veían como compañeros unidos por el objetivo común de la supervivencia del grupo. Me intriga cómo la promiscuidad afectaba a las relaciones entre los hombres, cómo se gestionaba la posible aparición de celos en un contexto tan diferente al nuestro. En las sociedades cazadoras-recolectoras, la ausencia de un concepto de posesión individual minimizaba la aparición de celos. No existía la idea de mi mujer o mi pareja, como la entendemos. En la actualidad, los hombres se veían como compañeros unidos por un objetivo común. La supervivencia del grupo, la confianza y la cooperación eran la base de las relaciones entre hombres. Entonces, la imagen que tenemos del hombre primitivo, celoso y posesivo no se ajusta a la realidad. En absoluto. De hecho, la promiscuidad femenina, al diluir la paternidad individual, fomentaba un sentido de responsabilidad compartida entre todos los hombres de la tribu. Eso quiere decir que la figura del padre no tenía la misma relevancia que en la actualidad. Exacto. La paternidad se vivía de forma colectiva. Todos los hombres del grupo se sentían responsables del cuidado de los niños, lo que contribuía a crear un entorno más seguro y estable para la crianza. Entiendo. Pero desde el punto de vista de la biología, ¿cómo afectaba la promiscuidad al bienestar de los hombres? Aquí entran en juego las hormonas. Durante el sexo se libera oxitocina, conocida como la hormona del amor, que refuerza los lazos afectivos. En un contexto de promiscuidad, esta hormona creaba conexiones no solo entre la mujer y el hombre, sino también entre los hombres que compartían esa experiencia. Es decir, la promiscuidad a través de la oxitocina tejía una red de afecto y confianza que unía a toda la tribu. Precisamente. Imagina un grupo de hombres que comparten experiencias sexuales con las mismas mujeres. La oxitocina liberada durante sus encuentros crea un vínculo emocional entre ellos, un sentimiento de camaradería y unidad. Es sorprendente cómo la biología humana se adapta a las circunstancias sociales para promover la cohesión del grupo. Durante el sexo en grupo se produce una liberación masiva de endorfinas que actúan como analgésicos naturales y generan una sensación de euforia y bienestar. Esto a su vez reducía el estrés y creaba un ambiente de camaradería y unión entre los participantes. Es decir, el sexo grupal actuaba como un ritual que reforzaba los lazos entre los hombres de la tribu. Exacto, imagina la escena. Un grupo de hombres reunidos, compartiendo una experiencia intensa y placentera liberando endorfinas. Este tipo de ritual generaba un sentimiento de unión y fraternidad que trascendía lo puramente sexual. Es una imagen que choca con la visión moderna del sexo como algo privado e individual. Ciertamente la forma en que entendemos y vivimos la sexualidad ha cambiado mucho a lo largo de la historia, pero es fascinante descubrir cómo en el pasado el placer, la cohesión social y el bienestar emocional estaban estrechamente relacionados. ¿Por qué si el sexo grupal era tan beneficioso en el pasado,
hoy en día está tan estigmatizado? La respuesta, una vez más, reside en el cambio de paradigma que supuso la llegada de la agricultura y la propiedad privada, con la necesidad de asegurar la herencia y el control sobre los recursos. La sexualidad femenina se convirtió en un bien a poseer y controlar, pasó a ser visto como una amenaza al orden social establecido. Es curioso cómo lo que en un contexto era fuente de bienestar y cohesión social en otro se convierte en motivo de rechazo y estigma. La monogamia se impuso como modelo dominante y cualquier comportamiento que se desviara de ella fue relegado al ámbito de lo prohibido. Y esta represión de la sexualidad, ¿cómo ha afectado a la forma en que el hombre moderno vive sus deseos y fantasías? Es una pregunta compleja. Por un lado, la monogamia se ha convertido en la norma social dominante, el modelo ideal de relación que se nos presenta desde la infancia. Pero por otro lado, la naturaleza humana con su bagaje evolutivo sigue buscando formas de expresión. Te refieres a que a pesar de la imposición de la monogamia, el hombre moderno sigue sintiendo atracción por la diversidad sexual. Exacto. Y esto se refleja, por ejemplo, en el auge del consumo de contenido para adultos, donde la promiscuidad y el sexo grupal son temas recurrentes. Es como si a través de la fantasía el hombre moderno intentara reconectar con esa parte de su naturaleza que ha quedado relegada al ámbito de lo prohibido. En cierto modo, sí. El contenido para adultos ofrece una vía de escape a las restricciones impuestas por las normas sociales, permite explorar fantasías y deseos que en la vida real se reprimen por miedo al juicio social. Es una especie de dicotomía entre lo que deseamos y lo que nos permitimos expresar. Y esta dicotomía no puede generar conflictos internos en el hombre moderno. Sin duda, vivir en una sociedad que reprime la expresión de ciertos deseos puede generar frustración, culpa, incluso disfunciones sexuales. El hombre moderno se encuentra dividido entre la presión social por la monogamia y el anhelo de una sexualidad más libre como la que experimentaban sus ancestros. Entonces, ¿es posible encontrar un equilibrio entre nuestros deseos innatos y las normas sociales actuales? Esa es la gran pregunta. Quizás la clave reside en comprender que la sexualidad humana es diversa y que no existe un único modelo válido para todos. La monogamia puede ser una opción válida para algunas personas, pero no debe imponerse como la única forma de vivir el amor y la sexualidad. Debemos aprender a respetar las diferentes formas de amar y de relacionarse, sin juzgar ni reprimir. Exacto. Y sobre todo debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas, para construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y la libertad. Es una invitación a liberarnos de las ataduras del pasado y a construir un futuro donde la sexualidad se viva de forma plena, responsable y satisfactoria para todos, y que hay de la atracción que sentían los hombres de la era recolectora, que era lo que les resultaba atractivo en una mujer, teniendo en cuenta que la monogamia no era la norma. En un contexto donde la exclusividad sexual no era un valor, la belleza y la atracción no se limitaban a la apariencia física, los hombres de la era recolectora valoraban en una mujer su capacidad para generar conexiones emocionales, su generosidad, su empatía y su capacidad para integrarse en la dinámica social del grupo. Es una visión mucho más holística de la feminidad que valora las cualidades humanas por encima de los atributos superficiales. Exactamente. Y esta visión se reflejaba en la forma en que los hombres se relacionaban con las mujeres. La atracción no se basaba en la posesión o el control, sino en el respeto mutuo, la admiración y el deseo de compartir experiencias. Es una forma de amar mucho más libre y auténtica, que no se ve limitada por los celos o la inseguridad. Y es importante recordar que esta adaptación no se limita a la esfera sexual. La promiscuidad femenina también tenía un impacto positivo en otros aspectos de la vida social, como la colaboración en la casa, la defensa del territorio y el cuidado de los niños. Es decir, que la promiscuidad, lejos de ser un factor de caos o desestabilización, contribuye a la armonía y al éxito del grupo. Una armonía que, como hemos visto, se basaba en la confianza mutua, la generosidad y la ausencia de celos posesivos. Precisamente. Y esta visión del hombre recolector tan diferente a la imagen tradicional que se nos ha transmitido nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y a explorar modelos de relación, más libres y auténticos modelos que nos permitan vivir nuestra sexualidad de una forma más plena y satisfactoria. Para profundizar en esa exploración, me gustaría que habláramos de la influencia de la promiscuidad femenina. En la evolución de la psicología masculina, ¿cómo ha moldeado la promiscuidad ancestral en la forma en que los hombres aman, se relacionan y experimentan el placer en la actualidad? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a los orígenes de nuestra especie, la naturaleza. A través de la selección natural premia los comportamientos que benefician al grupo, incluso si van en contra del interés individual. Y en el caso de la promiscuidad femenina, el beneficio colectivo era evidente. Mayor cohesión social, reparto de responsabilidades, aumento de las posibilidades de supervivencia. Sin olvidar el impacto en la esfera emocional, la ausencia de celos posesivos permitía a los hombres
vivir con mayor tranquilidad y satisfacción, lo que también contribuía a la estabilidad del grupo. Y para comprender mejor cómo esa herencia ancestral se manifiesta en el hombre moderno, me gustaría que volviéramos al tema del consumo masivo de contenido para adultos. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción entre el anhelo de la libertad sexual y la defensa de la monogamia como modelo ideal de relación? El consumo de contenido para adultos, especialmente aquel que muestra escenas de promiscuidad y sexo grupal, podría interpretarse como una forma de satisfacer, al menos a nivel de fantasía, esos deseos reprimidos por las normas sociales actuales. Es decir, que a través de la ficción, el hombre moderno intenta reconectar con esa parte de su naturaleza que ha quedado relegada al ámbito de lo prohibido. Es una posibilidad. El contenido para adultos ofrece una vía de escape a las restricciones impuestas por la moral dominante. Permite explorar, al menos mentalmente, fantasías que en la vida real se consideran tabú. Y esta búsqueda de la libertad sexual a través de la fantasía que nos dice sobre la naturaleza humana. Nos dice que la sexualidad humana es compleja y diversa y que no se puede encorsetar en un único modelo. La monogamia puede funcionar para algunas personas, pero no debería imponerse como la única forma válida de vivir el amor y las relaciones. Parece que la clave está en encontrar un equilibrio entre nuestra herencia evolutiva, nuestros deseos y las normas sociales en las que vivimos. Exacto. Y ese equilibrio pasa por comprender nuestra propia historia, cuestionar las normas que nos limitan y explorar nuestras propias necesidades sin miedo al juicio social. Es un camino hacia la libertad individual y hacia una sociedad más tolerante y diversa. Una sociedad que acepte la complejidad de la naturaleza humana y que permita a cada individuo vivir su sexualidad de forma plena y responsable. Precisamente. Y para terminar esta inmersión en el mundo del hombre recolector, me gustaría dejarte con una pregunta para la reflexión. Adelante. ¿Qué podemos aprender de la sabiduría ancestral para construir relaciones más felices y satisfactorias en el presente? Es una pregunta que nos invita a mirar el pasado para construir un futuro mejor, a comprender que no existe un único camino hacia la felicidad y que la clave reside en el respeto mutuo, la comunicación honesta y la búsqueda constante del equilibrio entre nuestras necesidades individuales y el bienestar colectivo. Y en atrevernos a cuestionar las normas que nos limitan a explorar nuevas formas de relacionarnos, a vivir nuestra sexualidad con libertad y responsabilidad. Ha sido un viaje fascinante al pasado. Un viaje que nos ha permitido comprender mejor al hombre recolector y a través de él a nosotros mismos. Espero que esta inmersión te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la naturaleza humana y te haya inspirado a explorar nuevas formas de vivir el amor y las relaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que este contenido os haya aportado valor y nuevas perspectivas. Si creéis que puede ser útil para otras personas, no olvidéis compartirlo. Me encantaría saber qué temas os gustaría que profundicemos, así que dejad vuestro comentario. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y dejar un like para no perderos nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.